Somos muchos y somos uno. Y en la Metro celebramos que sean parte del pasado esos años de jugar en el closet, de inventar excusas, voy a la pieza a estudiar y romper récords en silencio. Gamers de Chile y el mundo, dejemos atrás los pudores, gritemos sin miedo al superar una etapa, compartamos con el multiverso el placer orgásmico del triunfo y la sed por más en la derrota. Alcemos nuestros controles y consolas, porque aquí comienza Gamer a los 40, con el decano, Alejandro Alaluf, quien destapa el más codiciado easter egg de la Metro, en una hora en la que amigos e impostores se unen en esta cofradía multijugador llamada Gamer a los 40, porque los juegos llegaron para unir a la familia, y porque esta es nuestra familia, porque fuimos, somos y seremos gamers. Apretamos Start a Gamer a los 40, el carnaval del orgullo gamer. Round 1, fight. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gamer a los 40, como siempre a través de las ondas radiales y multimodales que tiene la Metro FM en Chile y en el mundo. Somos una radio de alcance global. Bienvenidos al show de videojuegos, el único show de videojuegos, por lo menos que yo conozco, ¿no es cierto?, que está orientado a gente un poquito más, con más experiencia, pongámosle. El programa dedicado a los gamers adultos, que no quieren ni pueden dejar de jugar. Aquellos que dijeron, el videojuego es más que una entretención adolescente. Esto es una forma de vida. Se los dice alguien que tiene más de 40, mucho más de 40, y todavía sigue jugando varias horas al día. Es impresionante, ¿sabes? Que de verdad es... Yo siempre pensé que en algún minuto el videojuego iba a dejar de tener esa pasión, ese encantamiento que he tenido toda la vida con ello. Y ¿sabéis que no? Aún mantengo las mismas ganas de jugar videojuegos como lo he tenido desde que tenía 10 años, por decir algo. Como siempre vamos a tener novedades de la industria, noticias, conversaciones, tendencias, mucha nostalgia y remembering, y por supuesto una serie de datos y trivia, y además invitados muy interesantes. Vamos a estar hablando de cómo un nuevo publisher de videojuegos no occidental es el que la está llevando hoy en día. A ver si ya se hace una idea de a qué compañía me refiero. Antes de comenzar, tengo que recordarles, por supuesto, que estamos presentes en todas las redes sociales. En Instagram y en Twitter somos La Metro CL, una sola palabra, La Metro CL. En Instagram y en Twitter o X nos pueden pillar ahí. Van a pillar todos los contenidos de la radio, nos pueden hacer preguntas, consultas, etcétera, favoritear, obviamente. Mientras que en WhatsApp tenemos un canal dedicado exclusivamente para que nos conversen, nos comenten y nos cuenten cualquier cosa que quieran. En el 569-3188-2414, anoten bien, 3188-2414, nos pueden contactar directamente como lo hacen con todos sus contactos en WhatsApp. Somos una radio que quiere llegar a ustedes. Somos una radio popular. Nos gustaría saber qué piensan nuestros auditores. Así que no tengan miedo, no tengan pudor, escríbanos. Por lo pronto voy a dejar una pregunta armada. Considerando que ya estamos próximos a Halloween, ¿cuál es el videojuego de terror que más te ha impactado en tu vida? Vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, también con nuestro invitado. Pero por lo pronto ya pueden empezar a opinar. Pueden hacerlo vía Twitter, pueden hacerlo vía WhatsApp o vía Instagram, pero planteo la pregunta. ¿Cuál es el videojuego de horror, aprovechando la temporada de Halloween, que más les ha gustado, que más los ha asustado? Dejo la pregunta ahí. Y también les recuerdo que también en el canal 184 de la plataforma Zapping nos pueden ver en televisión. 194. Aumentamos 10 dígitos. Eso es bueno, porque tenemos tanta audiencia que nos suben de canal. 194 es ahora la casa de la Metro en la plataforma Zapping. Y por supuesto también nuestro cuartel general en la web, nuestra página lametrofm.cl, donde también pueden ver no solamente los contenidos de Gamer a los 40, sino que por supuesto todos los contenidos de la Metro. Y ahí viene el redoble de tambores que nos indica que es hora de noticias acá en Gamer a los 40. Vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver con estas típicas noticias de estudio. Que a cierto tiempo van saliendo estas típicas noticias que de una u otra manera o satanizan los videojuegos, ¿no es cierto? O los ensalzan de unas maneras medias caricaturescas. La gente que juega videojuegos tiene un coeficiente intelectual mayor que el del resto.
Los que jugamos videojuegos sabemos que somos gente más capaz, pero de ahí andar tirándonos las partes diciendo que tenemos un coeficiente intelectual mayor, no lo sé. Pero hace poco se publicó un estudio realizado por el sitio de apuestas británico Which Bingo, que junto a un distinto grupo de psicólogos reveló que los jugadores del muy popular League of Legends poseen un coeficiente intelectual más alto dentro del mundo de los videojuegos. Esto no es simplemente quienes juegan el juego y el resto no, es dentro de las personas que juegan videojuegos. Este estudio dijo que la gente que juega LOL tiene un promedio de hasta 120,4 puntos de coeficiente intelectual. Ok, eso es alto, ¿no es cierto? Es harto. Puede ser, yo siempre he pensado que los juegos de estrategia en tiempo real poseen un desafío cognitivo mayor que, por ejemplo, un juego de disparos, que también te hace sacar trote y sacar músculo a otro tipo de habilidades psicomotrices, ¿no es cierto? Pero siento yo que el jugar en equipo y el jugar en unos juegos con distintos personajes que representan distintas clases es como básicamente jugar un ajedrez más sofisticado de alguna manera. No sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí los juegos de estrategia en tiempo real, como el LOL u otros tantos más, tienen esa característica, así que dentro del contexto de este tipo de estudios no me sorprende tanto. Ahora, lo interesante es comparar con otros juegos para ver cómo les fue a esa gente que juega ese tipo de juegos. Por ejemplo, títulos con mecánicas que el estudio destacó como más intrincadas, por ejemplo el Counter-Strike, o juegos más modernos como el Elden Ring, se ubicaron en posiciones intermedias con puntaje de entre 104 y 108 puntos. Eso ya es más sorprendente. Mientras que juegos más arcade, más de disparo, lo que decías un ratito atrás, y menos estratégicos, como por ejemplo un Call of Duty Warzone o como un Apex Legends, tienen promedios de 95 puntos, lo que sugiere que la naturaleza del juego efectivamente puede influir en la inteligencia de quienes los juegan. La investigación plantea la idea de que la complejidad de los videojuegos podría estar justamente en el desarrollo cognitivo de los jugadores, lo que abre un debate respecto a cómo estos títulos también afectan el entretenimiento, sino también el ejercicio mental. Siempre se ha dicho que los videojuegos, dependiendo cuáles títulos, por supuesto, y ciertos géneros, pueden ayudar efectivamente a que el músculo de la memoria y del cerebro, ¿no es cierto?, sobre todo cuando uno ya es mayor, nuestro público, hace que efectivamente funcione como un ejercicio que efectivamente equivaldría, por ejemplo, como la gente te diga recomendación de jugar Sudoku. Bueno, de repente jugar ciertas horas de videojuego a la semana, tampoco se trata de estar de amanecida, puede ser muy beneficioso para la salud mental y para las habilidades cognitivas. De nuevo, este es un estudio que hizo el sitio británico Which Bingo junto a un grupo de psicólogos y que además se suma a otros estudios como el de hecho hace muy poquito por la Universidad de Oxford, también en el Reino Unido, que sugiere que jugar videojuegos puede tener beneficios bastante entendibles, ¿no es cierto? Como mejorar el estado de ánimo, tener una mejor relación con la gente que te rodea, en el fondo estar más feliz y más contento. Básicamente es la razón de ser, ¿no es cierto?, de los videojuegos. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Creen que la gente que juega videojuegos es más inteligente que el resto? Puede sonar a caricatura, pero yo secretamente, bueno, ahora lo estoy haciendo público, diría que un poquito que sí. Pero no me citen en eso. Vamos a más noticias. James Bond, el agente secreto 007, a propósito del Reino Unido, estaría de vuelta en el mundo de los videojuegos. Ustedes podrán decir, ¿se fue alguna vez? Pues bien, nunca se ha ido, efectivamente, pero sí ha tenido un letargo en los últimos años, sobre todo en las últimas generaciones de consolas. Si hacemos un poco de memoria y que tenemos efectivamente una mayor, estadía en el mundo de los videojuegos, sabemos que James Bond tuvo quizás su primer videojuego en la plataforma del Atari 800 XL. En un juego que era una especie como de clon del Moon Patrol. ¿Te acuerdas de ese clásico juego donde tú manejabas un buggy en la luna, donde tenías que saltar unos cráteres, destruir unas rocas y dispararle unos platillos voladores? El juego de James Bond para Atari 800, es decir, para computadores caseros, por ahí por mediados de los años 80, era un clon de ese juego. Tú manejabas el auto de 007 y tenías que evitar distintos enemigos y distintos obstáculos hasta llegar al boss de turno. No se veía el personaje, era un juego más de conducción que de otra cosa, pero fue el primero. Y de ahí en adelante, a través de los años 80 y de los años 90, surgieron distintos títulos en distintos géneros. Juegos de disparo,
juegos más bien arcade, juegos de estrategia, los primeros juegos de rol, ¿no es cierto? Más de estratégicos, más de ocupar distintas herramientas y ocupar el entorno. Y posteriormente, yo diría por ahí, por la época del PlayStation 2, ahí yo creo que fue como el cenit de los juegos basados en el Super Agente 007, porque ahí fue cuando se hizo estos juegos basados un poco en la mecánica de shooter en tercera persona, cuando se estableció ya la mecánica más establecida de los shooters en tercera persona, con el contexto, ¿no es cierto?, más glamoroso, ¿no es cierto?, de los juegos de James Bond, de los escenarios, ¿no es cierto?, distintos escenarios alrededor del mundo, mencionando, por ejemplo, justamente al famoso 007 Goldfinger, el juego de Nintendo, ¿no es cierto?, que de alguna manera redefinió lo que son los shooters en primera persona, sobre todo en lo que es el juego multijugador desde consolas. Sabemos que desde el 2000 en adelante, ¿no es cierto?, a partir de juegos como el Counter-Strike, el Hexen, para qué decir el Doom y otros tantos más, los shooters en primera persona se popularizaron, pero en consola eso no sucedió, por una cosa lógica, ¿no es cierto?, que básicamente se permiten tener dos jugadores jugando simultáneamente. El 007 Goldfinger fue el juego que cambió un poco eso y ha sido varias veces rehecho. Y otros juegos más basados en distintas películas de James Bond que básicamente combinan el stealth, el sigilo, ¿no es cierto?, con los juegos de disparo. El último creo que fue, no sé, el Quantum of Solace, ¿no es cierto?, basado en la película con Daniel Craig, que era derechamente un shooter en primera persona con el skin de James Bond. Pues bien, después de eso como que desaparecieron los juegos de James Bond. Y hoy tenemos la noticia, ¿no es cierto?, de que nada más y nada menos que I.O. Interactive, que es el estudio famoso por desarrollar la saga Hitman, que también ha pasado al cine, pero al revés, sería la encargada de desarrollar una trilogía de nuevos juegos basados justamente en el famoso personaje creado por Ian Fleming en los años 60. Recordemos que él es un personaje literario. Y lo interesante, lógicamente, es que es el mismo equipo que desarrolló los juegos de Hitman, que es un juego que está muy emparentado con lo que es el universo de James Bond 007, ¿no es cierto? Un asesino a sueldo, ¿no es cierto? Muy sigiloso, que en distintos lugares alrededor del mundo, ¿no es cierto?, tiene que asesinar en silencio, ¿no es cierto?, a algún boss, algún jefe de la mafia, algún criminal o cosas por el estilo. Muy similar a lo que básicamente es la franquicia de James Bond. Suena súper bien, creo que merece que la franquicia de la Agente 07 tenga un revivimiento, ¿no es cierto?, y qué mejor que lo haga la gente que de más conoce este género, ¿no es cierto?, con los juegos de Hitman. Todavía no se sabe de fechas, solamente hay un teaser que está dando vuelta, lo pueden ver en nuestra transmisión en streaming. No hay gameplay, no hay nada, pero yo me imagino que ya a partir del próximo año vamos a tener más noticias respecto a esta nueva trilogía basada en el superagente James Bond 007 al servicio de la corona británica. En más noticias tenemos que uno de mis juegos favoritos de los últimos años pasó el récord de las 20 millones de copias vendidas. Este es el juego que yo siempre destaco para quienes me preguntan ¿qué juego puedo jugar con mi pareja, con mi papá, con mi hijo, con mi hija o con quien tenga al lado, pero sentado al lado en el mismo sillón, no tener que jugar a conectarme en línea y todo eso? Y siempre, inequívocamente, termino sugiriendo el mismo videojuego, el It Takes Two de Electronic Arts. Un juego que básicamente, yo lo he hablado varias veces acá en el programa, es un juego que se trata y está disponible para todas las plataformas, para PC, está disponible para PlayStation, para Xbox. De hecho, está, yo creo yo, los servicios de suscripción. Así que si están suscritos a Game Pass o a PlayStation Plus, lo pueden descargar. Y un juego que recomiendo mucho porque es una historia que relata el conflicto que tiene una pareja, un matrimonio que se planea separar, y la hija, una hija pequeña, ¿no es cierto?, que tiene que sufrir, digamos, el proceso. Y ella, en su mundo de fantasía, transforma a estos padres en muñecos de lana, estos amiguri minis. Y ellos, entendiendo un poco que están en un mundo de fantasía, como una película Pixar de alguna manera, y guiados por un libro que habla, ¿no es cierto?, un libro que tiene acento mexicano, muy divertido, que lo guía en el juego, tienen que superar distintos obstáculos y dificultades hasta volver a juntarse nuevamente y descubrir el poder del trabajo en equipo. Este es un tipo de videojuego, queridos amigos, que yo destacaría no solamente por su factor de entretención y también de cómo finalmente es un gran homenaje a los distintos géneros de videojuegos. Si bien el juego es en tercera persona y es un juego de plataformas, el juego rescata básicamente todos los distintos géneros de videojuegos que hemos conocido a través de la historia y los plasma en este cuento, en este videojuego, en esta aventura, que requiere, insisto, de trabajo cooperativo simultáneo, con dos personas jugando en el mismo sillón. La experiencia que yo tuve con este juego fue hace un par de años atrás,
poco después que el juego había salido, porque soy un fan del desarrollador de estos juegos, que es el estudio Hazelight, que está a cargo de un señor que se llama Joseph Fares, que hizo anteriormente un juego que se llama A Way Out. Un juego que también tenía como las mismas mecánicas, es decir, dos personas jugando simultáneamente, pero tenía que ver más que nada con una historia media Prison Break, de dos hermanos que tenían que escapar de una prisión. El nuevo juego fue el juego que lo llevó y lo catapultó a la fama. A Electronic Arts le ha traído montones de ganancias, porque el juego es realmente muy bueno. Y como les decía, mi experiencia fue jugarlo con mi hijo pequeño, que le sirvió no solamente como un ejercicio de bonding entre padre y hijo, ¿no es cierto?, jugando simultáneamente y tratando de superar los distintos desafíos que te proporciona el juego, sino que más importante aún, entendió la importancia de trabajar en equipo, donde él quería, por ejemplo, de repente escaparse, hacer las cosas él solo, y tuvo que entender que tenía que esperar al otro jugador para poder, en conjunto, poder pasar una etapa X. Un juego que les recomiendo muchísimo para jugar con quienes más quieran. Y de hecho es un videojuego que yo de hecho instalaría en las oficinas para recursos humanos y que la gente jugara y trabajara mejor en equipo, porque realmente es un juego que vale mucho la pena destacar. 20 millones de copias vendidas desde su salida al aire el año 2022, si la memoria no me falla. Así que felicitaciones al equipo, felicitaciones a Joseph Fares y... de paso, con anunciar el hecho, ¿no es cierto?, los 20 millones de copias, también anunció que se viene un nuevo juego, así que estamos muy ansiosos esperando saber qué se viene de la mano de Joseph Fares y su equipo de Hazelight Studios. Finalmente, para cerrar nuestro bloque de noticias, el Silent Hill es otro juego que está muy de moda actualmente, en realidad el remake del Silent Hill 2. Siguiendo un poco la senda de lo que hizo Capcom con su saga Resident Evil, que básicamente ha hecho un remake de todos sus primeros juegos. Estamos esperando, de hecho, el Resident Evil 4, el remake, ¿no es cierto? Entendiendo que tanto el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3, que también está disponible en los distintos servicios de suscripción y generalmente en oferta, sobre todo ahora que se vienen las ventas de Halloween. Ojo a quienes jueguen en PC con las ventas de Steam, por ejemplo, o de la Epic Store y otras tiendas más, porque se vienen en estos días la venta en oferta de videojuegos por Halloween. Y el Silent Hill 2, que estuvimos comentando acá en el programa, ya está a la venta. Habíamos comentado que habían habido unas filtraciones del juego. Y la verdad es que sí, lo he estado probando. Un juego muy especial que yo creo que se aleja un poco de la dinámica que hoy los videojuegos están buscando, porque es un juego absolutamente lento. Nunca me voy a olvidar, por ejemplo, de un juego que yo de grandes expectativas, como fue el Red Dead Redemption 2, que tenía un prólogo que no sé si lo recuerdan, que era súper lento también, que era básicamente que el personaje principal tenía que caminar, ¿no es cierto?, mientras el juego te iba indicando un poco como en qué estás atravesando un escenario nevado. Y era una parte súper lenta, que hasta que empezaba el verdadero juego, me imaginaría que habría muchas personas que hubieran dicho, no, este juego no es para mí, y lo dejan botado. El Silent Hill 2, yo no me acordaba, de hecho, del juego original, que debe tener unos 20 y tantos años ya. Y no me acordaba que la primera parte del juego, que tiene al protagonista, ¿no es cierto?, llegando a ese mirador, ¿no es cierto?, donde se inmersa, se sumerge en el pueblo de Silent Hill a través del cementerio, no me acordaba que había que caminar mucho. Es un juego que básicamente te dice, este juego se basa en atmósfera, no tanto en gameplay, no tanto en mecánicas, no tanto en sustos, por ahora, ¿no es cierto? Falta que aparezcan todos los personajes icónicos como el Cabeza Pirámide, pero no me acordaba que el comienzo del juego, te estoy hablando de la primera media hora, o sea, un buen rato, es básicamente el jugador sumergiéndose en la atmósfera del juego hasta que finalmente llega al pueblo. Hay harto para explorar, de repente hay unas cositas por aquí, por allá, unas notas, pero no me acordaba de un juego que te tomara tanto tiempo en llegar a alguna mecánica de interacción. Y esa parte la encontré hoy en día, ¿no es cierto?, que estamos como más bien apurados a la hora de que un videojuego entre en la acción lo más rápido posible, que ese tipo como de instancias donde un videojuego muy lentamente, de una manera muy cuidada, muy fina, te sumerge en su ambientación, es algo que pocas veces se ve. Entonces, más allá que esto sea un remake, es verdaderamente un nuevo juego, porque la sensación como de creepiness, ¿no es cierto?, como de incomodidad que te provoca el juego, más allá que efectivamente estás literalmente atravesando un cementerio, es real, es genuina. Y entendiendo todas las tecnologías actuales de trazado de rayos, de generación de partículas, de ambientación, etcétera, el juego en ese sentido, gráficamente al menos, y con todo lo que tiene que ver con sonidos, funciona muy bien. Es más, recomiendo que el juego se juegue con audífonos. Así que felicitaciones en las 2 millones de copias vendidas a Silent Hill, que creo yo son
más que merecidas, y también felicitaciones al estudio Bloober Team por haber hecho un gran trabajo. Y ojo que hay otros juegos también del género suspenso y horror que está trabajando este estudio, que son muy interesantes. Mientras tanto, estamos viendo acá que 8 millones de personas han jugado el Resident Evil 4, el nuevo Resident Evil 4. ¡Wow! Eso es mucho. 1 millón de ventas desde el 11 de octubre, entonces Silent Hill 2, el remake de Konami, una de las recomendaciones para esta temporada de Halloween. Entre otros juegos, antes de irnos a comerciales, otros juegos que también he estado jugando, tenemos todas las novedades de Nintendo que estuvimos comentando la semana pasada. Me pasa que Nintendo, PlayStation ha hecho su pega. Vamos a estar hablando de PlayStation más adelante, considerando que también este año se celebran los 30 años del debut de la PlayStation. Pero Xbox, con todo lo que ha hecho noticia en los últimos tiempos, siento que más allá de las típicas novedades de este juego entraron, estos juegos salieron, le falta tener un poquitito como de novedad. Siento yo que ahí está como a la guaita esperando que algo suceda para, no sé, hacer grandes noticias. Hay juegos disponibles, pero no sé, siento que noticiosamente Xbox todavía le falta un poquitito este último tiempo de generar más ruido. En cambio, Nintendo, una compañía que a estas alturas del partido yo creo que corre en carriles paralelos a Sony y a Microsoft, ha hecho una pega que para mi gusto siempre ha sido súper constante. No por nada, es la única marca que históricamente ha estado desde los comienzos de los videojuegos. Yo les he dicho que la TV Color, ¿no es cierto?, la primera consola de Nintendo que salió poco después del Atari 2600, ahí a mediados de los 70, eso fue la primera entrada que tuvo Nintendo, que este año cumplió 130 años, no nos olvidemos, que ha estado todo el tiempo, sostenidamente, en todas las generaciones de consolas de videojuegos. Igual no deja de ser sorprendente. Entonces, en ese sentido, siento yo que si bien siempre fue un actor que marcaba la pauta, ¿no es cierto?, sobre todo los 90, hoy Nintendo quizás no está en la primera línea respecto a la innovación o a poderío gráfico o capacidades más técnicas, pero Nintendo sí mantiene una calidad constante respecto a sus juegos, en donde uno siempre sabe más o menos a lo que se va a enfrentar. Y en ese sentido, entonces, como ir a la casa de un viejo amigo de alguna manera, como que difícilmente un juego de Nintendo te va a dar una sorpresa más allá de saber que la emoción de sus personajes, de sus aventuras, de las mecánicas de juego, de los distintos juegos que te proponen, van a ser entretenidas y te van a hacer pasar un buen rato. Y esto lo acabo de vivir durante estos últimos días con el nuevo título de Nintendo, que es el Super Mario Party Jamboree, que estuvimos comentando acá. Estuvimos con la gente de Nintendo la semana pasada, ahí tuvimos una pequeña conversación en exclusiva para Gamer a los 40, que la pueden revisar también en mi sitio bolaextra.cl a propósito, en donde este nuevo juego, que es un juego de minijuegos, ¿no es cierto? Los Super Mario Party son un tipo de juego bastante particular. Prácticamente ya no se hacen estos juegos. Antes se hacían más, en la época de la Xbox 360, la Play 2, Play 3, por ahí, había más juegos de canto, ¿no es cierto?, de participación, de baile, de trivia cinematográfica, como el cine y otros tantos más. Pero juegos así que invitan a jugar de manera cooperativa, como juegos de tablero, juegos de mesa, pero de manera digital, no hay muchos. Y el Super Mario Party Jamboree es una nueva forma de demostrar que los juegos en grupo funcionan muy bien. Obviamente, el mínimo son 2 jugadores, pero y si no tienen otras 2 personas más que puedan jugar, la máquina se encarga, pero son básicamente juegos de tablero, juegos de mesa digitales. Hay distintos tableros, ¿no es cierto?, que son los distintos mundos o distintas islas que propone el juego, y en donde a partir del tirado de dados, igual que en un juego tradicional, ¿no es cierto?, uno va avanzando en un tablero hasta llegar a conseguir estrellas, monedas, distintos beneficios, distintas penalizaciones, compites en minijuegos junto a otros jugadores, etc. Es muy dinámico, es muy entretenido, es muy fresco de jugar. Y la verdad es que, entendiendo un poco el gusto por las nuevas generaciones de evitar, ¿no es cierto?, los juegos de mesa y estar muy cerca de mucha gente, esto es una muy buena alternativa. No es una recomendación directa, los juegos de mesa creo que tienen un encanto que es irreproducible en la televisión, pero es lo más cercano que pueden encontrar respecto a este tipo de juegos que realmente, para que no tengan una Switch y tengan varios hermanos o un grupo familiar numeroso con varios amigos cerca, este tipo de juegos es entretención garantizada. Y de paso también el Zelda Echoes of the Past, donde, hemos dicho, por primera vez puedes jugar efectivamente como Zelda y no como Link. Un juego que tiene una estética retro, muy 8 bits, muy de lo que eran los juegos de Zelda en los 80, pero con Zelda, finalmente, como protagonista, una historia que tiene los clásicos elementos de cualquier tipo de juego de Zelda, con mucho sigilo, mucho combate también, muchos elementos mágicos de por medio, en una aventura que es imperdible para cualquier fanático de Nintendo.
Bien. Y ahora sí, antes de irnos a nuestro primer corte, tengo que recordarles que micasino.com te da mucho más que simplemente apostar en maquinitas digitales. Te puedes registrar, de hecho, con el código de la Metro, una sola palabra, y podrás duplicar tu depósito inicial y obtener hasta un 20% adicional en tu segundo depósito. Reclámalo en el chat, no te olvides, en micasino.com. Y ahora sí nos vamos a nuestro primer corte, sin antes, por supuesto, ir también a nuestra primera canción del programa del día de hoy, una canción que el Ale sabe. Es un clásico. Tuve la fortuna de verlos en vivo. Me firmaron hasta el disco en Estados Unidos cuando los fui a ver, con un grupo de amigos muy particular. Sí, estuvo muy bueno. Esto es, por supuesto, la banda británica Pulp, y esto es su icónica canción de los 90, Come On People, aquí en Gamer a los 40, por la Metro. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash above the shop. I cut your hair and get a job. I smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never fail like common people. You'll never watch your lives slide out of view. And then dance and drink and strew, because there's nothing else to do. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chipsticks and grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You are amazed that they exist, and they burn so bright whilst you can only wonder why.
Muchos quieren decirnos lo que tenemos que hacer, mantenernos quietos, que no rompamos los moldes. Pero acá, en la Metro, somos inquebrantablemente ingobernables. Actualidad, tecnología, amor, deportes y mucho más. Soy Gonzalo Feito y te invito a ser uno más de nosotros de lunes a viernes a las 5 de la tarde por todas las frecuencias de la Metro. Y por supuesto, en la Metro TV. Ingobernables, aquí en la Metro. ¿Quieres dejar de perderte oportunidades en el mundo inmobiliario? ¿Conocer los mejores datos para seguir invirtiendo? Soy Constanza Schultz y te invito al espacio de mayor plusvalía. Metro Cuadrado, de lunes a viernes a las 2:30 por todas las frecuencias de la Metro. Y por supuesto, en la Metro TV. Metro Cuadrado, aquí en la Metro. Vivimos tiempos en los que más nos vale estar informados, más aún en temas de contingencia económica nacional e internacional. Soy Constanza Telles y te invito a los 30 minutos de mejor relación costo-beneficio. Show Me the Money de lunes a viernes a las 2 de la tarde por todas las frecuencias de la Metro y por supuesto en la Metro TV. Show Me the Money aquí en la Metro. Hay una nueva radio en la ciudad, una radio con sentido común, para la gente común. Estás en la Metro, dilo con confianza, me voy a la Metro. Estamos de vuelta en el Carnaval del Orgullo Gamer. Eso es Gamer a los 40, con el decano Alejandro Alaluf, aquí en la Metro. Round 2, fight. Así es, señoras y señores, estamos de vuelta acá en Gamer a los 40 por las ondas radiales de la Metro. Recuerden que nos pueden seguir también por la metrofm.cl en nuestra página web y en el canal 194 de Zapping. Y ahora sí, después de nuestro primer bloque de entrevistas, comienza nuestro Round 2, donde damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Una persona que, vaya que tiene experiencia en lo que se refiere a la industria de los videojuegos en términos locales, porque trabajó mucho tiempo en Riot Games acá en Chile y actualmente es parte del equipo nada más y nada menos que de Tencent Games. Tencent, por supuesto que, como bien sabrán a estas alturas del partido, es uno de los grandes gigantes tecnológicos chinos. Así que con esto le damos la bienvenida a Andrés Varela, ex eSport Manager de Riot Games y actualmente LATAM eSports Manager de Tencent Games. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Gamer a los 40. Hola, Alejandro. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá, pues. En honor al tiempo, porque tengo demasiadas cosas que preguntarte, ya hemos conversado algo fuera de micrófono, pero partamos desde el principio. La semana pasada, acá en el programa justamente estuvo Matías Fernández, ¿no es cierto?, que también tú conoces, que también, ¿no es cierto?, más allá de que actualmente está, ¿no es cierto?, administrando y dirigiendo los Game Clubs de Movistar, que de alguna manera, ¿no es cierto?, decíamos que replicaba la experiencia arcade de lo que eran los 80, es lo más cercano que hoy tiene un chico nacido en los 2000, ¿no es cierto?, de experimentar un poco lo que fue eso que nosotros vivimos tan naturalmente en los 80. Pero claro, Matías también contaba su parte como miembro, ¿no es cierto?, de lo que fue Riot Games acá en Chile, y tú también fuiste parte de Riot Games justamente en la parte donde, en el momento donde Riot en Chile tuvo una presencia muy potente, ¿no? Tuvo un cenit de alguna manera, tanto en generación de contenidos, en influencia, en administrar todo lo que eran las comunidades de Latinoamérica. Hemos dicho acá en el programa y recordamos que Riot básicamente tenía a LATAM dividido en dos, ¿no es cierto?, en dos grandes comunidades que era básicamente Norteamérica, México, Centroamérica, si mal no recuerdo, y finalmente todo el resto de América Latina hasta llegar a Chile, donde estaba el centro de operaciones para esta región, ¿no? Andrés, partamos contándole un poco a la gente cuál es tu recuerdo de trabajar en Riot Games acá en Chile. No, tremendo recuerdo. Gran amigo Matías Fernández. Sí. Nos tocó trabajar ahí hartos años juntos. Tremenda persona, gran profesional y creo que lo está haciendo muy muy bien con lo de Movistar Game Club. Si no han ido, los dejo invitados para que vayan. Absolutamente, le mandamos un saludo también. Y nos pasó, bueno, una experiencia para mí, fue mi primer acercamiento dentro de la industria de los videojuegos. Antes de eso, por ejemplo, ¿de dónde provenías? Uy, buena pregunta. Yo salí de la universidad, estudié ingeniería y entré a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Primer gobierno de Sebastián Piñera. Perfecto. Y claro, me metí en política. Más política que proyectos, diría yo, porque Sí. no veíamos más que gestionar los proyectos que se estaban haciendo. Los más importantes, por lo menos. Hay algunas menciones notables como el puente Chacao. Ah, ¿te tocó? El puente Caucao también. ¡Guau! Unas experiencias que no fueron tan buenas. al final. Tan claro, tan felices. Pero muy de protocolo, algo formal.
la vestimenta era completamente Corbata. terno, corbata, Claro. todo tenía procesos, todo tenía... Hay una experiencia también. La maquinaria del Estado, que también me ha tocado Sí. vivirla. Saliste con, digamos, más allá de que haya entrado a un mucho más entretenido y mucho más atractivo mundo de los videojuegos, ¿fue una buena experiencia? Sí, ¿Has tremenda. trabajado para el Estado? Total, sí. Y Para un gobierno. yo creo que es importante hacerla. Sí, sí. ¿Sabes qué? Mira, para cerrar un poco ese tema, yo siento que la experiencia para cualquier persona, independiente de su rubro, que pase por trabajar en algún momento para el Estado, es una experiencia que vale la pena vivir, independiente si finalmente la experiencia fue buena o mala. Pero trabajar para el Estado te da una cierta perspectiva que de otra manera en la empresa privada, digamos, nunca vas a poder tener. Sí, y hay una gratificación de que el trabajo que estás haciendo, primero impacta a un montón de personas. Correcto. En Mitro República teníamos proyectos que costaba sumarlos cero, porque era muy, muy grande. Y ve ahí, claro, todo lo que es la rentabilidad social, cuánto impacta, cuánta gente ve esto, y les cambia un poco la calidad de vida a la gente en, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tiene la parte de agua, que tienen los APR, que son los agua potables rurales, que al final le da agua a estas zonas de gente que no tienen acceso. Al final, como que sentís que eres buena persona. Claro, debe ser un bien común, Sí, de verdad, y no llenos de los bolsillos, Sí, sí. como un maldito capitalista. Y después de eso me fui a una inmobiliaria, que es de Copec. ¿Ya? La inmobiliaria La Salina, un terreno que tienen en Viña del Mar. ¿Ya? Ahí en 15 Norte, al lado donde está la base de los navales. Claro. Y era un proyecto de un desarrollo inmobiliario muy entretenido que buscaba devolverle a la ciudad de Viña del Mar ese barrio o ese paño histórico donde Correcto. estaban las petroleras antes. Correcto. Y devolverlos no con un como condominio cerrado, sino que abriendo las calles A la ciudad, comunidad y al- con áreas verdes, espacios públicos. ¿Y qué pasó con eso? Entiendo yo que estaba todavía en desarrollo. Ya, Sí, ya. sí, Sería una buena idea. sí. Considerando Estaban- todo lo que se ha No, generado en ese sí. sector. Estaban con todos los procesos de aprobación ambiental Ya. que creo que les ha ido bien. Así que... Entonces, ¿cómo fue que, me imagino que dentro de todo, por tu experiencia hasta ese minuto, llevas una carrera profesional atractiva, dentro de todo, buena, buenos lugares, ¿no es cierto? Estás ganando tus ingresos. ¿Qué pasó que entre medio se interpusieron los videojuegos en tu camino? Bueno, yo siempre había jugado juegos toda la vida. De Nintendo. Vamos a pasar por ahí en un ratito más. Y mientras estudiaba en la universidad, ¿cierto? Y después mientras trabajé, yo pensé que en un momento se iba a acabar esto. O sea, dije, Lo mismo, me pasó lo mismo también. lo pasaba muy bien, pero empecé a tomar más responsabilidades. Familia, tenía menos trabajo, tiempo, menos familia, tiempo. polola. Se pone más difícil la universidad. Te ponía a trabajar y trabajaba hasta más tarde y todo. Pero de alguna manera logré mantener que después de hacer eso y tenía tiempos libres, jugaba algún juego o revivía otro juego que había jugado antes y en el fondo disfrutaba esos momentos. Y trabajando en La Salina, supe que Riot Games abriría oficinas en Chile. Ya. Y ahí dije, bueno, ya... Para mí siempre trabajar en videojuegos era algo muy lejano. De que o eras programador o te ibas a vivir fuera de Sí, Chile. comparto ese o- pensamiento. De hecho, todavía lo sigo pensando. Y claro, yo dije, bueno, se abre una oficina en Chile. O sea, Sí. y ahí busqué un poco lo que estaban buscando. ¿Ya? Y postulé nomás. Dije, Ah, ya, ya. Sí. Ya eras fan del League of Legends a ese minuto, ¿no? No. No, ¿ah? No, yo en League of Legends, mis hermanos chicos lo jugaban. Ya. Y es divertido porque mi hermano chico me decía, una vez me dijo, oye, Andrés, préstame tu tarjeta de crédito, me quiero comprar unos skins. ¿Ya? Y yo, como no conocía el juego, Ya. y me metí en la página, y era un juego que al comienzo era un juego muy indie, Sí, claro. no se veía, o sea, la tiendita de LOL, los que se acuerdan, era muy fea. y yo no me atreví a pasar la tarjeta, le dije, no, Dudabas. sabéis que mejor no. Y imagínate, terminé trabajando ahí, o sea... Wow. Ya, ¿y cómo fue entonces esta experiencia en Riot una vez que ya entraste? ¿Te sorprendiste cuando te dijeron, sí, ven a trabajar con nosotros? Lo primero que me pasó a mí fue que el proceso de entrevista era muy largo, ¿ya? Ya. Y era todo un tema y uno nunca tenía demasiada... No se tenía muchas expectativas. Claro. Yo ya estaba casado, le dije Ya. a mi señora, mira, postura esto, pero no va a resultar. Eso fue lo que yo le dije. Mira. Y cuando ya pasé las entrevistas, las primeras que eran online, me invitaron a una entrevista presencial en la oficina acá en Chile. Ya. ¿Con equipo chileno? Con equipo chileno, Ya. sí. Y había mucha gente de afuera también. Claro. Y la oficina era en Rebus, que era una oficina arrendada. Sí. Y yo llego y veo la oficina más fea que he visto en mi Sí. vida. Y No, dije, no la que oye, fue posteriormente, claro. Yo dije, yo me decepcioné, dije, esto no. No puede o sea, ser Riot. no, ¿qué es esto? ¿Cachai? Claro, y de ahí, claro, después ya avancé un poquito más y la siguiente entrevista fue en la oficina que acababan de inaugurar y ahí sí fue una
No, ahí sí fue espectacular. Rica oficina. Ya, y todo lo que tuvo que ver con el tema eSports, ¿no es cierto? Porque tú eres el eSport Manager de Riot. ¿Con qué sabor te quedaste en tus años en Riot? Mira, mucho recuerdo. Y es una experiencia difícil es como un divorcio. Yo a veces lo pienso, porque uno se acuerda de vez en cuando de haber trabajado ahí. Yo lo relaciono como tal vez a algún tenista ahora que está de moda, que Nadal se está retirando. Estos deportistas de alto nivel que se retiran y después como que echan de menos lo que hacían. Y hacen como juegos para el público, un poquito así como un showcase. Yo me quedo como con esa sensación fue una etapa muy linda que vivimos con todo el equipo de trabajo y que se recuerda con cariño. Ojalá hubiese sido un poquito más larga. Sí, porque finalmente, digamos, para quien no lo sepa, ¿qué pasó finalmente con la operación de Riot en Chile, que era muy fuerte y posteriormente se cerró? No, finalmente se decide juntar las dos oficinas de Latinoamérica y dejar solamente una oficina para la región. ¿Qué quedó en? Quedó en México. En Sí, México, sí. claro. Y ahí nosotros, con mi señora, estuvimos a punto de no ir a México y al final nos quedamos en Chile. Pero lo que pasa es que Latinoamérica, en la torta de los videojuegos, representamos como el 6%. Entonces, no somos tan atractivos Correcto, para sí. los publishers de poner una oficina. O sea, siempre hay oficinas en México Por razones obvias. o en Brasil. En Brasil hay un tema más de que tienen que tener oficina para poder operar los juegos. Claro, por una cuestión interna de Brasil, que es como isla aparte dentro de la Como lo que pasó Sudamérica. con Twitter o con X hace poco. Exactamente, buena analogía, exactamente, claro que sí. Y claro, bueno, se fue en México, que Claro. es el mercado más grande, y estoy a punto de no ir allá. Sí. Oye, Andrés, pero espérate, y más allá de eso, ¿tú dirías que hoy, ¿no es cierto?, la popularidad de League of Legends sigue siendo tan alta como era hace 5, 10 años atrás? ¿Se ha mantenido? ¿Riot Games ha sabido, digamos, solventar, sostener la popularidad del LoL o ha ido decreciendo por razones naturales también? A ver, con Valorant le ha ido muy bien. Sí. Yo ya no tengo los números ni nada, pero es lo que uno ve como fan de la industria. Y ahora viene la temporada 2 de Arcane, que yo creo que están todo el mundo esperando que salga. Yo creo que el League of Legends, yo creo que se ha mantenido, no sé si ha crecido demasiado en los últimos tiempos, pero se ha mantenido y sigue siendo un juego de Un los juego, principales. sí, a mí siempre me quedó la sensación finalmente de que más allá de ser un juego competitivo en equipo popular, ¿no es cierto? También siempre significó para mucha gente la puerta de entrada a los juegos en PC. Como el salto de un niño, de un preadolescente, ¿no es cierto? Que para poner las patitas, ¿no es cierto?, en el agua de los juegos en PC multijugador, el League of Legends es como la gran puerta de entrada. ¿Esa percepción te hace sentido todavía o ya no? Chuta, a ver, yo creo que sí, pero para nuevas Porque un juego- generaciones. claro. Porque nosotros que somos más viejos. No, evidentemente. Estoy hablando justamente de los sí. chicos que hoy tienen 10, Sí. 12, 15, 18 años, que vienen en el LoL, un juego gratuito, ¿no es cierto? Que no tiene tantas barreras técnicas, ¿no es cierto? O sea, cualquier computador puede correr. Sí. Es fácil de juntar a los amigos para que se pongan de acuerdo y armar un equipo. Entonces, se entiende un poco que la pasta que genera, ¿no es cierto?, el League of Legends es súper natural. Sí, aunque yo le creo más que las nuevas generaciones juegan estos tipos de juegos en teléfonos móviles. A ver. Sí, y un poco esa es la experiencia que hemos visto en otros mercados. O sea que en el fondo el juego en línea, como se entendía hace 5, 7 años atrás, ha mutado a la plataforma móvil. Sí, 100%. Y hoy en día hay juegos que se hacen mobile first, o sea, para teléfonos móviles. Y después pueden tener un porteo a consolas o PC. Sí, pero, Wow. la experiencia es muy distinta. De hecho, cuando tenía estos menús que uno sube y baja con la ruedita en el Sí. computador, ahora tenéis que hacer clic y empujarlos para arriba. Claro. Porque en verdad simulan el toque del De un dedo. dedo, en el correcto, teléfono. tienes toda la razón. Y corren mejor en los teléfonos que en los computadores. Por un tema técnico, de Por un que tema hoy, técnico, de sí. que hoy un teléfono puede técnicamente, ¿no es cierto?, ser tan potente como un computador de escritorio. Pero más que nada porque están hechos para el teléfono. Y están diseñados y lo que está en el especialmente computador es de un manera port. nativa. Es un Claro. port que es un emulador del Claro. teléfono que hace correr el juego, que nunca es lo más óptimo. Interesantísimo. ¿Algún título que hoy la esté llevando en el terreno competitivo en móviles? A ver, nosotros tenemos el PUBG Mobile, que tiene ahora el mundial de PUBG Mobile en Londres. Bueno, es una excelente puerta de entrada para poder entrar a hablar ya de Tencent. El PUBG, ¿no es cierto?, que el juego que de alguna manera encendió la mecha de los juegos de batalla real antes que el Fortnite, es hoy propiedad justamente de Tencent Games. Entonces, Andrés, pasaste este periodo, ¿no es cierto?, en Riot Games y después saltaste a Tencent Games. Yo te comentaba fuera de micrófono que a mí me sorprendía que de hecho hubiese un representante de Tencent en Chile. ¿Cómo fue ese match?
Mira, antes, entre medio, trabajé en la LVP, que hacen competencias de esports para todos estos publishers. Correcto. Y estuve trabajando ahí casi 2 años. Ujú. Y claro, y ahí me contacta Tencent, que estaban buscando a alguien que los apoye en Latinoamérica en la parte de esports. Esto fue hace Hace casi 3 años Hace ya. casi 3 años ya. Sí, Y ahora podríamos decir entonces que Tencent está oficialmente en Chile. No sé si oficialmente, a mí me gustaría a mí me gustaría replicar, y lo he comentado varias veces, lo que teníamos antes con una oficina acá y tener un poco más de peso y ojalá algo más del lado del Cono Sur. Y ahí yo te diría, ahí estamos oficialmente en Chile y ojalá con alguna dirección física. Perfecto. Ah. Entonces eventualmente se vendría. Ojalá. Ojalá. Ese es mi sueño. Ya, porque Pero- de nuevo, estamos hablando que Tencent, ¿no es cierto?, es hoy por hoy, ¿no es cierto?, uno de los, quizás el más grande, junto con, claro, clásicos como Huawei o Xiaomi. Tencent es uno de los grandes empresas tecnológicas chinas, ¿no es cierto?, que ha logrado establecerse de manera global, ¿no es cierto?, con distintas líneas de negocios que incluyen tecnología de todo tipo y, por supuesto, también videojuegos. En lo que se refiere a videojuegos, Andrés, cuéntale un poco a la gente por qué la gente ya debería tener el nombre de Tencent de una manera tan familiar como puede ser Electronic Arts o 2K, ¿no es cierto? O Blizzard o Activision o cualquier otro publisher occidental. ¿Por qué Tencent hoy ya está ahí, ¿no es cierto?, ubicado entre esos mismos grandes. ¿Por qué la gente debería tenerlo en el radar o en la mente? O sea, hay dos formas, Mm. dos caminos que por lo menos Tencent ha tomado. Uno es comprando estudios y publishers. Entonces, por ejemplo, hoy día Riot Games es La ruta 100%. Microsoft. Claro, bueno, lo que hizo con Activision Blizzard. Correcto. Sí. Tencent, es dueña de muchos juegos que ya jugamos. Por Entonces, ejemplo, para que la gente tenga familiaridad. o sea, el propio League of Legends, El propio League of es Legends. de Tencent. Es Tencent, Ahora, claro. Tencent es dueño, pero no influye en el desarrollo de los juegos. Correcto, hay en libertad en sentido. ese sentido. Sí, 100%. Ya. Sí, de hecho, son competidores nuestros al final del día. Con otros juegos que tenemos. Por ejemplo, tenemos Honor of Kings, que es un MOBA Un juego que es mobile. muy popular en Asia. En Asia es el más jugado del mundo, sí. O sea, estamos hablando de cuántos jugadores simultáneos. Uy, no tengo idea. Yo creo que más de 100 millones de jugadores. 100 millones. Sí, 100 millones. Yo creo que ningún otro juego en Occidente. Cuando sale este millón dice de tantos millones de jugadores consecutivos en Steam. Pero son unas cifras pichiruchas al lado de esto. No, y hace más de 8 años, entonces Claro. son... Sí, son ¿Y tremendos. de qué versa el Honor of Kings para quienes no los conozcan? ¿De qué versa? Claro, ¿de qué se trata? ¿Es un O sea, juego- bueno, es un MOBA, es un mobile, un online ¿Tipo battle Dota? arena, sí, es tipo Dota, tipo LOL, jugáis 5 contra 5, son partidas cortas, entretenidas, rápidas. Y que está disponible acá. Está disponible acá en Chile se juega con 20 MS, o sea, tenéis todos los campeones globales, con las culturas chinas, con la música, con el arte. O sea, no sé, los compositores tenía John Williams, tenía un montón de gente así de renombre que ha sido parte del juego. No, es un tremendo juego y está Ya. muy bien optimizado. Imagínate que en China lo juega tanta gente que el desarrollo que tiene está súper ajustado para que corra en casi todos los teléfonos. Entonces, ¿Y actualmente qué otros juegos se pueden acceder de Tencent hoy en día, sean plataformas móviles o en consola PC? Bueno, uno de PC, porque Mm. Tencent tiene una estrategia muy fuerte de teléfonos móviles. Y en PC viene el Path of Exile 2. Ya. Ah, buena. que es un tremendo juego. Es de un estudio que se llama Gear Grinding Games, que es un Ya. estudio de Nueva Zelanda. Y se va a lanzar ahora el 15 de noviembre para PC. Y es un Bueno. juego tipo Diablo, ¿Ya? que partió siendo un juego que era De luteo. como una opción del Diablo, estos RPGs que Sí. le llaman. Y hoy en día... Pero de acción, digamos. Claro, es un action RPG. Y hoy en día este es un juego que yo creo que es mejor que el Diablo. Sobre todo el Diablo 4, que ha tenido un lanzamiento que ha sido nefasto. Ya, vamos a dejarlo porque nos queda muy poco tiempo para otro programa. Vamos a hablar del Diablo. Pero también quería preguntarte, Andrés, ya en tono más coloquial y más personal, nos quedan los últimos 5 minutos de programa. Quería preguntarte respecto a tus juegos favoritos. Por ejemplo, entendiendo un poco que estamos en la temporada de Halloween, juegos de terror favoritos que hayas tenido cuando chico, o recuerdos que hayas tenido quizás con tu primer Resident Evil, o no sé, quizás con Silent Hill o otro título similar. Hay un juego que nos juntábamos con yo y 3 amigos más. Nos juntábamos, esto es como couch juegos, que se llama el Outlast. Sí, claro, que tiene una secuela también que es igualmente buena. Y lo que hacíamos era, porque era un juego que tú no tenías como, tú no podías ni disparar, no podías hacer nada. Cuenta de qué se trata, Podías para como quienes no lo esconderte. conozcan. Me acuerdo que entrabas como a un manicomio o un Sí, hospital. Sí, Y en el fondo tenías que sobrevivir. Y lo que hacíamos nosotros era jugábamos con luces apagadas, sí, la música muy fuerte, y nos turnábamos quién manejaba el control. ya. Entonces, hasta donde podías. Y después te lo pasáis al lado a ver quién se moría. Pero nos daba mucho susto. Son juegos
muy bien hechos, con la música y todo. Yo te diría que con toda la popularidad que está teniendo en las películas de terror en Hollywood hoy en día, nuevamente, a Dios gracias, yo soy un fan del género del terror, más allá de fenómenos, ¿no es cierto? Yo siento que como medio el videojuego es muchísimo más efectivo, porque tiene justamente el tema del feedback, la interacción del usuario, para generarte la sensación primaria de horror que una película. La película también lo puede lograr, pero un videojuego creo que tiene más herramientas Sí. para lograr hacerlo. O sea, el Phasmophobia en la pandemia, Sí, el juego escuchaba algo que tú hablabas en el micrófono. claro. Y en eso podías asimilar o decir palabras Sí. y también cosas que son tremendas. Hay montones de casos. Sí, vamos a ahondar mucho más en los mejores videojuegos de horror de la historia en la próxima semana cuando ya estemos a puertas a Halloween. Por lo pronto, ya lamentablemente, Andrés, nos tenemos que ir despidiendo del programa. Andrés Varela, ex eSport Manager de Riot Games y actualmente el eSport Manager de Tencent Games acá en Chile. Muchas gracias por haber venido al programa, un placer. Se nos quedaron como siempre cosas en el tintero, pero por lo pronto yo creo que la gente ya tiene una noción respecto a que Tencent Games ya está presente en Chile y en Latinoamérica, ¿no es cierto?, con distintos títulos, no solamente en la arena de los eSports, sino que también de títulos de videojuegos más normales, más tradicionales, ¿no? No, muchas gracias por la invitación, Alejandro, y nada, encantado de estar acá en el programa. Fabuloso. Nos vamos a estar viendo pronto. Nosotros ya lamentablemente tenemos que ir cerrando el programa de esta semana. Así que, nada, tengo que recordarles, por supuesto, que como siempre, micasino.com, donde se pueden registrar con el código LAMETRO y podrán duplicar su depósito y hasta reclamar un 20% adicional en el siguiente depósito que hagan a través del chat de micasino.com. Y bien, con esto ya comenzamos a despedirnos hasta la próxima semana. No se olviden, muchachos, de jugar, de explorar las opciones de compra que puedan tener en sus distintas plataformas. Ojo que vienen las ventas de Halloween. Así que ojo para quienes jueguen en PC con Steam o con Epic Games o con cualquier otra tienda favorita. Lo mismo para quienes jueguen PlayStation y Xbox. Ojo con eso porque se vienen buenas ofertas que vamos a estar discutiendo la próxima semana aquí en Gamer a las 40, como siempre, por las ondas radiales de la Metro. Que tengan una excelente semana. No se olviden de jugar y los dejo con The Strokes y Last Night aquí en la Metro. Que tengan una buena semana. Chao, chao. Last night she said, "Oh, babe, I feel so down. Oh, it turned me off when I feel left out."
ventiladores exhaustos, dedos acalambrados y ardor en los ojos. El decano Alejandro Laluf te invita a descansar por hoy. Pero Gamer a los 40 vuelve la próxima semana con todo eso que nos mantiene unidos en torno a esta pasión, a veces incomprendida. Porque fuimos, somos y seremos gamers. Gamer a los 40, la red social de la Metro donde hacemos match los que no tenemos miedo a decir soy gamer. Acá, en la Metro, la más revolucionaria consola del mercado.